El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense un momento y vamos a escuchar la reflexión que ha preparado el seminarista Luis para nosotros. Y bueno, también algunos quizá ya van o ya regresaron de las posadas, también los saludamos. Algunos no están hoy acá porque andan en los distintos sectores, ¿verdad? Y comunidades de vida. Y les agradezco a quienes han recibido las posadas en su casa y a quienes andan pues llevando esta reflexión. He visto grupos muy bonitos, grupos también grandes, haciendo esta experiencia de evangelización a través de la visita a los hogares. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Nos encontramos en este bonito templo de Nuestra Señora del Carmen. Es una advocación mariana y de la cual también quiero decirles que vamos a meditar sobre la grandeza de la humildad. ¿La humildad de quién? De María. Resulta, hermanos y hermanas, que estamos en la 4ª semana de jueves de la 4ª semana del tiempo de Adviento. Y nos encontramos ya durante este recorrido que hemos tenido del Adviento con 4 grandes maestros que nos enseñan a vivir el Adviento. Y de estos 4 maestros que nos enseñan a vivir el Adviento, en primer lugar está, que ya hemos escuchado hace mucho tiempo, al profeta Isaías, que nos va enseñando sobre las profecías acerca del Mesías, aquel Mesías que viene. Posteriormente, el que preparó el camino también del Señor, aquel que también nos lleva a Jesús, Juan el Bautista. Y también hay otros 2 personajes, porque nos encontramos también en este tiempo de las posadas, que es José, aquel hombre que cuida y es custodio de esta familia de Nazaret y sobre todo de Jesús. Y también pues vamos a encontrar a la Virgen María, que les decía que el día de hoy es el modelo de humildad, la discípula misionera que nos enseña a vivir la humildad. Pero resulta, hermanos y hermanas, que a veces podemos decir, ya hemos hablado mucho de la humildad. ¿Será que es eso posible? ¿Será que no estamos haciendo lo contrario? Estamos llenándonos de orgullo, de soberbia, al decir que ya sabemos sobre la humildad. Al contrario, creo que todos, incluido el seminarista, aquel que está predicando, pues también es necesario que la humildad nunca se nos escape, este gran valor dentro de la vida cristiana, nunca se nos escape de nuestra vida. María, el ejemplo de humildad, como le pedimos en la oración. Fíjense que en la oración colecta que hemos hecho el día de hoy, pedimos los que confesamos con humilde fervor su encarnación, es decir, la encarnación del Hijo de Dios. Pero nosotros confesamos con humildad. Y por eso les decía yo que hoy vamos a meditar sobre María y la grandeza de la humildad. Estamos también viendo durante esta semana el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Lo desde el día lunes hemos leído del capítulo 1, versículo 5
y vamos a llegar, ¿verdad?, los que pues aún leen las lecturas diarias el día sábado, hasta el versículo 79. Si ustedes revisan su Sagrada Escritura, el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas tiene 80 versículos, inicia del primero hasta el 80. Pero el día de hoy estamos concentrándonos solamente en los versículos del 46 al 56. Hoy vemos uno de los 3 cánticos muy importantes para la iglesia, porque fíjense que este es un cántico. Cántico significa una alabanza hacia Dios, y esta alabanza que nos encontramos el día de hoy habla sobre la humildad. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Nos va enseñando todo esto la Virgen María, y les decía que son 3 cánticos porque el otro lo va a recitar Zacarías, cuando ya después de haber quitado aquella mudeza que tenía, pues entonces va a decir: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y el tercer cántico que presenta el evangelista San Lucas va a estar en el capítulo 2, versículos del 29 al 32, y es aquel que dice, pues lo rezamos en la liturgia de las horas, ya para acostarnos, también el poder decirle a Dios que hemos proclamado o hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto al Salvador que nos alienta. Pero les decía yo que hoy vamos a ver la humildad de María. Dice este cántico, nos recuerda las promesas de Dios y su obra salvadora. Tenemos que tener en cuenta esto, la promesa de Dios y su obra salvadora. Si vamos a remitirnos a la primera lectura del libro de Samuel, vamos a encontrar también a Ana, una mujer estéril, una mujer que por algún momento de su vida pensó que jamás iba a poder tener a un hijo. Pero ella, confiada en la promesa de Dios, va al templo y ora amargamente, llora, ora también, porque desde esa humillación de reconocer que ella no es nada, no es nada sin Dios. Escuchemos bien, no es nada sin Dios. Reconociendo eso, ella se humilla y le pide a Dios todo aquello que necesita. Dios, que no es lento, al contrario, que es un Dios misericordioso, le concede aquel hijo, le concede a Samuel, y por eso se lo presenta allí y le dice: se lo voy a consagrar a Dios. Y esto es lo que hemos escuchado el día de hoy en esta primera lectura. Pero resulta, hermanos y hermanas, que María, conocedora de la palabra de Dios, esta mujer humilde, esta mujer que conoce la palabra de Dios, recuerda cuando ya después de la visitación, María empieza a hablar sobre este cántico, esta alabanza hacia Dios. Recuerda muy bien ese pasaje de Ana, aquella mujer estéril, y ella pues ha sido dichosa. Pues María también ha sido dichosa, y más que dichosa porque es la madre del Salvador. María construye, les decía, esta meditación a través de la palabra de Dios, recordándonos a Ana, pero sobre todo también vamos a encontrar que el salmo del día de hoy, el salmo significa una alabanza, un diálogo, pero la liturgia nos dice el día de hoy que es tomada del primer libro de Samuel en el capítulo 2, y vamos a encontrar, mire cómo inicia: mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. ¿No se les parece algo? ¿Se les hace la figura a lo que hemos leído en el Evangelio? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo. Tal vez vamos a unir porque María es conocedora de la palabra de Dios. Ella en su humildad sabe que tiene que consultar la palabra de Dios para poder ponerla en práctica. Así, hermanos y hermanas, María les decía que es un modelo que nos enseña a vivir la humildad. Y por eso María también reconoce que la van a llamar dichosa. No porque ella quiso, sino porque Dios la hizo parte de la obra salvadora. Cuando María dice dichosa, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes en mí el que todo lo puede. Ella reconoce que sin Dios no es nada, así como Ana reconoció que sin Dios no es nada. Vamos a reconocer que el volverse dichosa o el estar dentro de la humildad de María es algo que debemos de vivir todos los discípulos de Jesús. El Evangelio siempre nos recuerda que Jesús nos decía: quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. San Beda el Venerable, el día de hoy lo que hemos rezado, la liturgia de las horas,
En un comentario nos decía San Beda el Venerable, es un santo monje benedictino ya posteriormente de la Edad Media, y él decía que quien no quiere humillarse no puede tampoco ser salvado. Quien no quiere humillarse no quiere tampoco ser salvado, porque Jesús nos dice que quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y por eso María con su sí se hizo la servidora, la humilde esclava. La palabra que utiliza ella es la humilde esclava del Señor. La humildad de su esclava. Esta humildad de la esclava del Señor, esta humildad de la sierva del Señor, nos dice también o nos recuerda a cada uno de nosotros que cuando queremos servir a nuestros hermanos en los grupos, queremos servir a nuestros hermanos en los movimientos, queremos servir a nuestros hermanos en el seminario, en la congregación, es porque nunca debemos de olvidar la humildad. Algunos pensamos que la humildad es el estar tranquilos, el estar solamente viendo o pensando así pasivamente. No, desde nuestro ser, desde nuestro carácter, ser humildes, abrirse a la obra salvadora de Dios. Y por eso San Beda, me llamaba la atención esto que decía San Beda, quien no quiere humillarse no puede tampoco ser salvado, porque la salvación viene para cada uno de nosotros. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, es cierto, pero quien no quiere servir al otro, quien no quiere tener este rasgo de humildad dentro de su vida, le es difícil buscar la salvación, le es difícil llegar al conocimiento de la verdad. Obviamente por eso es de que tenemos estos ejemplos claros como María la humilde sierva del Señor, María la humilde esclava que con su sí fue misericordiada, como dirá el Papa Francisco, y entonces también reconoce que Dios ha hecho grandes obras, que con Dios todo lo puede, que Dios va a cumplir siempre sus promesas, y también por eso pues nos va a exaltar a que nunca olvidemos desde nuestra humildad, nunca olvidemos a los demás, porque Dios, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como le había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia por siempre. Reconocemos ahí que Dios en su obra salvadora, pues estamos todos incluidos, están incluidos aquellos los hambrientos, a los que los colmó de bienes. Y como les decía, estos hambrientos son también aquellas personas con las que debemos de vivir la humildad. Este tiempo de Adviento que hemos vivido, este camino que hemos recorrido para este 2022, nos ha preparado para esto, para no olvidar nuestra condición humilde de ser seguidores de Jesús, de ser seguidores de Él y de contemplar la humildad también en el pesebre del cual estamos esperando. Hermanos y hermanas, estamos todavía como a 3 días de este magnífico don, este magnífico dador de vida, este magnífico ser que, como les decía, no es algo, sino es una persona de Jesucristo. Y Él nos pide que seamos ejemplo, que tomamos como ejemplo a María, su humildad. Y esta humildad nos va a llevar a que seamos los servidores de todos, que podamos ampliar nuestra vida, que podamos tener en cuenta también todo aquello que nos ha hablado. Y por eso pues también vamos a reconocer que la obra de Dios, vamos a ser partícipes de su obra y estar unidos a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.